Casi mediodía. Fíjense, el presidente Nicolás Maduro quiso convocar a esta conferencia internacional, este seminario internacional, no solo como un evento para el intercambio de ideas el día de hoy, de reflexiones, de conclusiones, de experiencias, sino incluso para que él, como jefe de Estado, presidente de Venezuela, líder también de Sudamérica, tenga insumos, herramientas, tenga propuestas para sentarse con el presidente Juan Manuel Santos, que de hecho la reunión inicial, la primera, será el próximo lunes en el Palacio de Gobierno en Quito. Hay que agradecerle mucho al presidente Rafael Correa, a su canciller Ricardo Patiño, a la UNASUR, a la CELAC. Y así como se convocó el pasado viernes una consulta nacional en la frontera, y estamos procesando, eso se sistematizó. Se le dieron unos insumos al presidente, el presidente sobre ese trabajo también hizo unas reflexiones, unas instrucciones, y el presidente va a llevar insumos de su pueblo, de sus pensadores y de este foro, de este seminario en particular, para sentarse con el gobierno de Colombia y para que el mundo entienda también, como lo decía nuestra canciller, la verdad. Porque es una verdad. Nosotros hemos recibido e integrado y hasta fusionado a los colombianos y colombianas desplazados por la violencia o por el modelo económico que impera en Colombia, en Venezuela, históricamente, no solo con los brazos abiertos, sino con el alma abierta. Y son parte de nuestra patria. Y hemos amado profundamente a Colombia. Sería traición al libertador Simón Bolívar no amar a Colombia. Recordemos, bueno, se acaban de cumplir 200 años de la Carta de Jamaica y él vislumbraba allí ya la creación de Colombia y ponía su capital en Maracaibo, pero años después reflexionó y dijo, si no es en Maracaibo es en Bogotá. Y allí fue. La capital de la República de Colombia, la grande, la de Bolívar, la que frustraron las oligarquías, la que traicionaron, la que apuñalearon para que no existiera, para que no fuese una potencia. Somos pueblos hermanos, destinados a estar juntos. Y Venezuela ha sufrido, lamentablemente, pero aún más lamentable para Colombia, las consecuencias del conflicto interno colombiano, que es muy complejo, que se limitó en una primera instancia a un enfrentamiento y una lucha por el poder entre clases. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. ¿Qué hubiese pasado si Jorge Eliezer Gaitán llega a la presidencia de Colombia? Esa es una pregunta que queda para el análisis histórico, sociológico, económico. ¿Qué hubiese ocurrido? Y por supuesto, bueno, de ahí se desprendió un conflicto que se fue expandiendo, complejizando. Luego surgieron nuevos elementos, como el narcotráfico. Los años 80, fue terrible. Había una guerra declarada del narcotráfico contra el pueblo de Colombia. El paramilitarismo, en principio como una respuesta a la guerrilla, pero que luego se convirtió, y no es secreto para nadie, en una herramienta paralela, por eso se llama paramilitar, del Estado colombiano para hacer aquello que no podía hacer formalmente con su ejército, con sus fuerzas armadas. Una situación que ha tenido en Colombia un resultado, por ejemplo, ese que decía nuestra canciller, más de 5 millones, 6 millones de desplazados internos. Si yo nací en este pueblo, mi familia, mis abuelos, mis tatarabuelos eran de este pueblo y me tuve que ir, no porque yo quise, no porque quise comenzar una nueva vida, sino porque la violencia me empujó, me sacó, me expulsó
hacia otro sector de Colombia, o hacia Venezuela, o hacia muchas partes del mundo. Colombianos hay, no solo en Venezuela y en Colombia, hay en muchos lugares de este mundo. Consecuencia de una realidad que está allí, que no quisiéramos nosotros juzgarla, pero lamentablemente, al ser coprotagonistas de alguna manera de las consecuencias, bueno, hemos tenido que analizarla, que estudiarla y que aprender a contenerla. Nuestra frontera, ojalá el cuerpo diplomático que hoy nos acompaña, los representantes de las agencias de Naciones Unidas, pudieran visitar la frontera y ver lo permeable que es y lo diversa que es. Estamos hablando desde Castilletes, en el noroeste del estado Zulia y el departamento de La Guajira, hasta Puerto Carreño, en el estado Apure, Amazonas, y bueno, y la triple frontera allí con Colombia. Muy diversa, desde la jungla y el Orinoco hasta el desierto de La Guajira. Permeable, viva, es una frontera viva. El pueblo guayú es un pueblo que existe antes de que existieran los estados-naciones y de que existieran las capitanías y los virreinatos y las repúblicas independientes. Y están allí y tienen el derecho a estar allí. La situación de los Andes, del Táchira, tiene una particularidad y es la presencia paramilitar, que en Colombia utilizan un eufemismo para validar un proceso de desmovilización que supuestamente hizo el presidente Uribe, pero que en la práctica no existió. Y si no, pregúntele al pueblo colombiano o pregúntenle al pueblo venezolano de la frontera. Y lamentablemente hemos encontrado paramilitares en Anzoátegui, en Bolívar, en Maracay, en Caracas, aquí mismo en Petare, en los valles del Tuy. Es una situación con la que nosotros hemos tenido que lidiar. ¿Y cuál ha sido la apuesta de Venezuela? La paz. Incluso antes de la revolución, pero con Chávez, Chávez hubiese estado dispuesto a dar su vida por la paz de Colombia. Comandante Chávez se ofreció en su momento, llegando al gobierno,